Bienvenidos nuevamente a la clase número 5, la lección donde entenderán qué es o a qué están facultados a hacer con la comisión que están por recibir. Bien, en la Florida un notario es un oficial público, como ya dijimos, con facultades específicas que le otorga el gobierno del estado. No somos simplemente firmantes que ponen un sello. Nuestros actos contienen fe pública. Primero, vamos a ver que estamos autorizados a hacer juramentos y afirmaciones. Los juramentos, cuando alguien firma una affidavit, ustedes están dando fe de que esa persona jura que el contenido es verdad del documento bajo pena de perjurio. ¿Ok? Ustedes simplemente están dando fe de que la persona acudió a ustedes y que esa persona afirma que el contenido es cierto. ¿Ok? Bajo pena de perjurio. Ustedes no dan fe del contenido del documento. La persona es la que se responsabiliza del contenido de su documento, no ustedes. Es la gran diferencia entre los notarios en países de América, Hispanoamérica y Estados Unidos. Ustedes no están tomando responsabilidad del contenido del documento. Solamente están dando fe de que la persona vino y juró ante ustedes. Entonces, están certificando ustedes que la persona estuvo presente, que fue la persona quien firmó, y esa persona es la que jura y afirma ese hecho que está plasmado en un documento. Mas no toman ustedes responsabilidad del contenido del documento. Por eso es tan importante verificar la, la personalidad, o que acrediten su personalidad, o que acrediten quiénes son ante ustedes, que ustedes se encuentren plenamente satisfechos de que la persona que se está presentando frente a ustedes es quien dice ser. ¿Ok? Y eso lo van a corroborar. ¿Cómo? Vamos a ver qué tipo de documentos son los que se permiten, o son los que están establecidos, o los que son permitidos por el Manual de Notarios Públicos de la Florida para que las personas acrediten su personalidad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también. Como les decía, el affidavit es un acto que carga también una responsabilidad, es un juramento bajo pena de decir verdad. Para muchos trámites se requiere un affidavit. Ustedes no van a decir qué es lo que debe de contener el documento ya debe venir elaborado y ustedes lo que van a dar fe es la firma de la persona. Esa es ese es mi consejo, ¿no? Que no se involucren en la elaboración del documento, sino más bien en solamente lo que le compete al notario, que es eh, sellar o protocolizar el acto de la firma. El punto número 2, tenemos lo que son los reconocimientos o acknowledgements en inglés. Esta es la facultad que más usarán en documentos de propiedad y de contratos. Aquí ustedes también certifican la identidad del firmante y también certifican que lo hizo por su propia voluntad. Esta parte es muy importante porque para documentos de tipo Quitclaim Deed o cualquier documento de propiedad, ustedes necesitan hacer un acknowledgement. Y vamos a ver el tipo de certificado que se usa para el acknowledgement. Cada acto notarial lleva un certificado particular. No es el mismo para todos los actos notariales. Eso se encuentra en el manual de notarios y lo vamos a ver también. Como les prometí, les voy a facilitar los certificados o los formatos para que ustedes puedan em, tenerlos desde el día 1 para que ustedes puedan usarlos. Pero los invito a que ustedes elaboren sus propios formatos, ya que lo que yo les doy contiene el contenido estrictamente necesario o requerido por el Manual de Notarios de la Florida, pero ustedes le pueden agregar, ¿ok? No les sugiero que le quiten nada porque contienen lo mínimo indispensable, pero sí le pueden agregar. Como punto número 3, también tenemos el poder de certificar copias. Estamos facultados para certificar copias. Este es el que más me solicitan. Y bueno, ustedes dan fe de que una fotocopia es idéntica al original. ¿Cómo se hace esto? Ustedes tienen que hacer la fotocopia. Yo siempre les recomiendo, como una buena práctica dentro de su práctica notarial, que ustedes elaboren las fotocopias. No permitan que ya se las traigan. Eh,
ustedes deben de para asegurarse 100% de que esa copia es idéntica a la original. Y siempre deben de tener la original a la mano. No le pueden traer dos copias y decir este es igual a esta, que es igual a la original. Solo de documentos y además de eso, además de que tienen que tener el original a la vista y que ustedes deben de realizar la fotocopia, ustedes no están facultados para hacer copias de registros públicos. ¿Qué son los registros públicos? Cualquier documento que se puede obtener de un oficial del estado de la Florida. Por ejemplo, si ustedes requieren un divorcio, la persona debe ir al county clerk, que es el juzgado, es el secretario del juzgado en donde se tramitó el divorcio. Ahí es donde debe pedir las copias certificadas. Un acta de nacimiento, la persona no puede pedirles a ustedes que que les certifiquen un acta de nacimiento, una copia de la original. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese documento se debe de obtener de una fuente, que es el registro de la Florida, el registro de nacimientos de la Florida. Actas de defunción es lo mismo, es el mismo caso anterior. La persona no debe de venir con un acta de defunción y decirles a ustedes que le certifiquen una copia de la original, porque ese registro lo deben de obtener ellos directamente eh, de la fuente, no de ustedes. Por ejemplo, los registros de una escuela, el récord de una escuela, el acta de notas de una escuela, tampoco, porque la persona debe ir directamente al register de la escuela y pedirle que le emitan ese documento. Entonces, cualquier documento que se pueda obtener de la fuente oficial no se debe de certificar la copia. Estos documentos tienen su propio proceso de certificación que se realiza a través de las personas que lo emiten. Entonces, bueno, ya vimos que en primer término tenemos los juramentos o las afirmaciones, que en inglés se dice oath and affirmations. Eh, prácticamente es lo mismo, un juramento y una afirmación. Uno, se incluyeron los dos términos, quiero pensar, porque aunque no lo dice en el manual explícitamente ni en ninguna otra parte, más atendiendo a las creencias de las personas, ¿no? Un oath es un juramento más solemne, ¿no? Como que juro ante Dios. Y también, a pesar de que es de este tipo de juramento solemne, em, también puede conllevar pena de perjurio en caso de que se realice de una forma que no conlleva la verdad. O sea, si es un juramento que se hizo con mentiras, afirmando mentiras, entonces sí puede conllevar una pena para la persona que lo hizo, ¿eh? Independientemente que sea un oath o que sea una affirmation. La afirmación es el famoso affidavit que certificamos mucho los notarios. Y la única diferencia es que uno es como más solemne, ¿no? Yo juro ante Dios que este hecho es realidad, es verdad, porque me consta. Y la afirmación es, bueno, yo afirmo, es ya un documento atendiendo a una persona que no tiene una creencia religiosa o que no, no atiende a esto, sino atiende ya a una situación más civil, ¿no? Más laica. Esa es la única diferencia. Pero el efecto de ambos, ya sea un oath, el documento se puede llamar oath o se puede llamar affirmation, el efecto legal es el mismo. Debe de contener verdades, es un juramento y esa persona debe de estar 100% seguro de lo que está poniendo ahí y de lo que está afirmando, porque puede llevar pena de perjurio. Recuerden que ustedes no van a legalizar o no van a dar fe del contenido, sino solamente que la persona vino y firmó frente a ustedes. Ese es el primer acto, juramento o afirmación, oath and affirmation. El punto número 2 que estamos acreditados para hacer es el reconocimientos o acknowledgement. Esto mayormente se usa para propiedades y contratos. Ustedes
lo único que tienen que hacer es certificar que la persona vino y personalmente firmó el documento frente a ustedes o a través de el proceso del RON. El punto número 3, certificar las copias, que es uno de los más ocurridos. Ya vieron qué documentos sí pueden certificar y qué documentos no están autorizados a certificar. Y el número 4, ceremonias de matrimonio. En la Florida tenemos la hermosa facultad de solemnizar matrimonios, es una de mis favoritas, y pues es una responsabilidad civil que muy seria, ¿no? Más adelante la vamos a ver. Generalmente, cuando se solemniza una ceremonia de matrimonio, los contrayentes presentan un documento ante ustedes y ese documento, esa licencia de matrimonio, ellos la tienen que tramitar directamente en la corte, en la corte del condado en donde se van a casar. Y ustedes, recuerden que ustedes, una vez que obtienen su comisión, es válida a través de toda la Florida. No importa de qué condado sea la licencia, siempre y cuando sea de la Florida, ustedes la pueden notarizar. Entonces, ahí ustedes lo que hacen es rellenar el certificado en la parte conducente, en donde se pone la fecha, la fecha y el sello y el nombre del notario que solemnizó el matrimonio, ¿no? Lleva unas palabras, lleva una formalidad. Más adelante la vamos a ver en detalle en una clase que voy a designar solamente a eso. Ahora, tenemos deberes y ética profesional en el ejercicio de estas facultades, ¿no? Tener facultades implica que también tenemos deberes y el manual es muy claro sobre cómo debemos de comportarnos para proteger nuestra comisión. Recuerden, nunca bajo ninguna circunstancia acepten que un firmante sin una identificación válida con foto y su firma eh, vaya a querer firmar y que ustedes le certifiquen o le pongan el sello a ese documento. ¿Ok? Recuerden que no es válido. Ya vimos en los actos prohibidos que no se puede hacer. Vamos a ver cuáles son los documentos en detalle que sí se están permitiendo usar de acuerdo a las nuevas políticas del estado de la Florida, cuáles documentos sí se permiten usar y cuáles no. Debemos ser imparciales también. Recuerden que nosotros somos simplemente terceros desinteresados que vamos a dar fe de un acto que se está llevando a cabo enfrente de nosotros. Em, ya eso lo habíamos visto en la clase anterior. Si hay interés directo del notario, el notario no debe de protocolizar o no debe de notarizar esos actos, ¿no? También tenemos el deber del registro. Debemos de llevar un journal. Aunque la ley de la Florida no nos obliga estrictamente a llevar un libro de registros para notificaciones físicas, les digo, es lo mejor que pueden hacer, porque es la única evidencia que ustedes tienen. Si el día de mañana alguien impugna una firma en la que ustedes participaron, este journal se los van a pedir. Es la mejor prueba que pueden tener de que esa persona sí vino, porque en el journal hay que poner la fecha, el nombre de la persona y la persona también tiene que firmar este diario. Entonces, es una prueba más de que sí efectivamente esta persona sí acudió y sí vino y sí se identificó correctamente. Ahora hablemos de las tarifas, ¿ok? Algo bien importante y por lo que también los notarios son sancionados o pueden llegar a ser sancionados si cobran tarifas que no están autorizadas por el manual o que no se encuentran dentro del manual de notarios de la Florida y que no fueron autorizadas por el gobierno de la Florida. Em, Hablemos de lo que nos interesa. ¿Cuánto puedo cobrar? El estado de la Florida establece ciertos límites, pero también deja espacio para servicios adicionales y eso es algo muy bueno y para los notarios, ¿no? Ya que las tarifas son muy bajitas, ahorita lo vamos a ver. La máxima establecida por la ley para cualquier acto notarial de los que ya hablamos es de $10. Esto incluye juramentos, reconocimientos, certificaciones. Ahora, las tarifas de matrimonio son diferentes. Para solemnizar una ceremonia de matrimonio, perdón, la tarifa máxima es de $30. Sin embargo,
Y aquí debe de entrar su criterio. Pueden cobrar adicionalmente el tiempo de viaje. Por ejemplo, si le están pidiendo que usted sea quien se traslade al lugar donde se vaya a llevar a cabo la ceremonia, usted obviamente que tiene el derecho de cobrar por su gasolina, sus gastos de viaje, si pagó peajes, si pagó tolls, todo lo que haya pagado, usted lo debe recuperar, ¿ok? Y eh, ahora lo que yo le recomiendo, siempre, siempre, siempre sean transparentes con sus clientes con respecto a las tarifas. Díganle de antemano, no lo sorprendan. Díganle de antemano, ok, tú me estás pidiendo que yo vaya al hospital, que yo vaya a la boda, que yo vaya a hacer una solemnización, que yo vaya a hacer una protocolización, que yo vaya a tu despacho, en el caso de abogados que también requieren ese servicio, pero yo tengo que desplazarme. Te va a costar tanto, o yo cobro tanto por este servicio, o te cobraría tanto. De antemano, díganselo, ¿ok? Eh, si ustedes se desplazan en casa del cliente a un hospital en Brickell a las 8 de la noche, pueden cobrar un travel fee, obviamente, pero esta tarifa, como les dije, acuérdenla con el cliente antes de prestar el servicio. Y lo que van a hacer es emitir dos facturas. Pueden emitir una por el acto notarial con los $10 de tarifa que establece el gobierno y otra separada por el travel fee. ¿Ok? Yo les voy a facilitar un formato de factura para que ustedes empiecen a facturar desde el día uno en cuanto les lleguen clientes y no tengan que romperse la cabeza pensando cómo lo van a hacer, ¿no? El potencial del ingreso extra es este, ¿no? Imagínense que pueden procesar 5 o 10 diferentes firmas de clientes de bienes raíces o realizar 2 ceremonias de bodas al mes. La comisión se paga sola y además se convierte en una fuente constante de flujo de caja y mientras ustedes pueden mantener sus otras actividades normales de vida, tal vez otro trabajo, es mi sugerencia, ¿no? Bueno, ya como les comenté, en los materiales descargables de la clase les he dejado una tabla con las tarifas vigentes y un modelo de la factura que pueden presentar. Les sugiero, como en todos los demás documentos que les he preparado, que ustedes lo modifiquen a su gusto. Le pueden cambiar la letra, la fuente, el color, modelo, ya depende de la creatividad de cada quien. Y eh, una vez que ustedes le entregan la factura a sus clientes, eh, se va a ver muy profesional la prestación del servicio y muy transparente y seguramente los van a volver a llamar.